¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Bienvenidos a esta exploración personalizada. Hoy nos metemos de lleno en un texto bíblico que, es cortito, pero tiene una miga increíble. Vamos a explorar Hebreos 2, versículo 9. Tenemos aquí unos fragmentos de un análisis, Jesús, humillación, sufrimiento y corona de gloria, y otros comentarios que nos han parecido interesantes. Sí, la verdad es que es un versículo que condensa muchísimo. Exacto. Y la misión hoy es intentar, desgranar un poco todo el significado que tiene este pasaje, porque describe una trayectoria que es asombrosa, la de Jesús. Pasa por la humillación, el sufrimiento y al final coronado de gloria y honor. Es casi como un resumen del Evangelio en una línea. Justo eso. ¿Cómo puede un solo versículo decir tanto? ¿Qué lo hace tan potente? Pues eso, vamos a intentar investigarlo. Venga. Y para empezar, el versículo en sí dice algo como: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. Y ya de entrada surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que ser menor que los ángeles te lleve a ser coronado de gloria? Suena un poco a contradicción. Sí, parece paradójico, la verdad. Vamos a ver si lo aclaramos. Los materiales que manejamos dicen eso, que es una hermosa condensación del Evangelio. Y me parece interesante que nos inviten a fijar la vista en Jesús. Usa su nombre humano. No habla de algo abstracto, sino de alguien concreto. Llama a mirar, a observar a este Jesús. Exacto. Y eso es crucial. No hay que verlo como una frase suelta, ¿sabes? Sino como una especie de lente para leer toda la obra de redención. Resume todo el movimiento, un descenso voluntario, un paso por el sufrimiento y luego la exaltación final. Es una perspectiva clave para entender el porqué y el cómo de la salvación cristiana. Además, justo antes, el autor de Hebreos cita el Salmo 8, que habla del destino glorioso del ser humano sobre la creación. ¿Ah? Un destino que, todavía no vemos cumplido del todo, pero, dice el autor, sí vemos a Jesús. Él sí ha completado ese viaje y ya está coronado. Él es como la respuesta a esa promesa que parecía incumplida. Vale, muy bien. Entonces, vamos por partes. La primera frase que llama la atención es esa: hecho un poco menor que los ángeles. Suena desconcertante. Si hablamos de Jesús como figura divina, ¿cómo va a ser menor que los ángeles? Pues mira, es una referencia directa a lo que en teología se llama la encarnación. La idea es que Jesús, que preexistía en condición divina, elige voluntariamente tomar naturaleza humana completa. Y en la jerarquía del universo que se manejaba en esa cultura, influida por textos como ese Salmo 8, se consideraba a la humanidad en un escalón inferior a los seres angelicales. Claro, tiene sentido en ese contexto. Entonces, para poder vivir una vida humana de verdad, y sobre todo, morir una muerte humana, Jesús tuvo que adoptar esta condición, considerada menor. Vale. Fue una humillación, pero deliberada, un acto de despojarse de su gloria visible. Y aquí hay un matiz interesante que señalan las fuentes sobre la expresión griega original, brashuti. Se puede entender de dos maneras, que además se complementan. Un poco menor en rango, en estatus, y también por un poco de tiempo. Ah, o sea que fue temporal. Asumió una condición inferior, sí, pero por un periodo limitado, con una misión muy concreta. No fue un descenso para quedarse ahí, sino una etapa necesaria. Entendido. Como una especie de misión de incógnito, ¿no? En nuestra propia piel. Temporal y con un propósito claro. Exacto. Y es fundamental recalcar algo que las fuentes ven importante históricamente. Se hizo humano, no un ángel. Parece que hubo algunas corrientes al principio, quizás en el siglo II, entre cristianos de origen judío, que intentaron presentar a Jesús como un ángel supremo. Ah, mira. Quizás para evitar líos con la idea judía de un Dios único, ¿no? Pero el autor de Hebreos es muy firme rechazando eso. Insiste, Cristo fue totalmente Dios y totalmente humano. Una unión única, nunca un ángel intermedio. Su descenso fue a nuestra condición, no a otra. Queda clarísimo. Una inmersión total en lo humano. Pero, ¿por qué? El propio texto da la clave: a causa del padecimiento de la muerte. Y esto lleva a otra pregunta. ¿Era el sufrimiento, la muerte, el objetivo en sí? ¿Era ese el propósito de hacerse humano? No el objetivo final, diría yo, sino el camino elegido y necesario dentro del plan divino para alcanzar la gloria y, como dice el texto un poquito más adelante, para llevar a muchos hijos a esa misma gloria. El sufrimiento y la muerte de Jesús no se presentan como un accidente, como algo que salió mal, sino como la ruta establecida por Dios. La gramática griega aquí, dia topazema tutanatu, sugiere que fue precisamente por su sufrimiento y muerte que ahora lo vemos coronado. Hay una relación causa-efecto directa. O sea, no es que sufriera y además fuera coronado, sino que fue coronado porque sufrió y murió de esa manera concreta. Exactamente. Y el tipo de muerte es esencial.
fue una muerte vicaria, en lugar de otros. El texto griego usa la expresión uperpantos, que se traduce como por todos, en beneficio de todos. Incluso algunos dicen por cada uno. La idea es que él experimentó la muerte, que se ve como la consecuencia última del pecado y la gran angustia humana, precisamente para quitarle su poder definitivo sobre nosotros. Al sufrirla él. Claro, al sufrirla él siendo inocente, pues abrió un camino para que los demás pudiéramos vencerla a través de la unión con él. Entiendo. Y hay otro detalle lingüístico que aportan los comentarios, sobre la frase gustar la muerte, geuse taizanatu. Aunque suena algo rápido como probar un bocado, explican que en realidad significa experimentar algo de forma completa, profunda, y a menudo algo amargo o difícil. No fue un roce superficial con la muerte, sino una inmersión total en su realidad. Vivió la experiencia humana hasta el final. Una experiencia completa y amarga, entonces. Vaya. Sí. Y todo este proceso, ojo, subraya el texto, ocurrió por la gracia de Dios, charity theu. Este es un concepto clave, muy paulino. La salvación no es algo que se gana, es un regalo. Viene de la bondad inmerecida de Dios. Y la muerte de Jesús, según esto, fue el acto supremo de esa gracia, suficiente para redimir a toda la humanidad, aunque su beneficio se aplica concretamente a quienes responden con fe y arrepentimiento. Ya. Es un eco de lo que dice Filipenses 2:8, ¿no? Que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue un acto de obediencia radical, sí, pero dentro de esa gracia. Entonces, esta humillación tan bestia y este sufrimiento obediente no eran el final, sino como el puente necesario hacia algo más grande. Y eso nos conecta con la tercera parte clave del versículo. El resultado es que ahora se le ve coronado de gloria y honor. La palabra griega es Stephanommenon. ¿Qué significa realmente esta coronación? ¿Es solo una metáfora? Es mucho más que una metáfora, aunque use la imagen de una corona, el Estefanos, que podía ser la del vencedor en los juegos o la de un rey. El verbo en griego, Stephanommenon, está en un tiempo perfecto pasivo. Esto indica una acción que se completó en el pasado, pero cuyos resultados siguen presentes. Ha sido coronado y permanece en ese estado. Ah, vale, no es algo puntual. No, se refiere a su exaltación por parte de Dios Padre después de su resurrección y ascensión. Es la vindicación divina, la respuesta del Padre a su obediencia y sacrificio. Como si la corona de espinas que le pusieron en la cruz, que era un símbolo de burla y dolor, Sí, se hubiera transformado en una corona real de gloria. exactamente, esa es la imagen, sí. Y no se trata solo de recuperar el estatus divino que, según la fe cristiana, tenía antes de encarnarse. Las fuentes, citando otro pasaje clave como Filipenses 2:9, señalan que Dios lo exaltó hasta lo sumo. La palabra griega uperupsosen implica una elevación por encima de todo. Por encima de todo. Sí. Es decir, como resultado de su obra redentora, el Padre le ha dado una posición de máxima autoridad, honor y soberanía sobre toda la creación. Como ya se dijo en Hebreos 1:3, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Su coronación es un hecho celestial, consumado y actual. ¿Y esta idea de ser coronado después de sufrir tiene alguna conexión con nosotros o es algo exclusivo de Jesús? Tiene una conexión directa y fundamental. Justo en el versículo siguiente, Hebreos 2:10, se llama a Jesús arquigos de nuestra salvación. Esta palabra griega es riquísima. Puede significar pionero, líder, iniciador, aquel que abre camino. El que va primero. Eso es. Al recorrer él mismo la senda del sufrimiento hacia la gloria, pues ha inaugurado ese mismo camino para todos los que confían en él y le siguen. Es como si hubiera abierto una brecha para que otros pudiéramos pasar. Entiendo. En Jesús, visto como el postrer Adán, esa idea de Pablo en 1 Corintios 15:47, se cumple el propósito original que Dios tenía para la humanidad. Ese dominio glorioso sobre la creación del que hablaba el Salmo 8. Y ahora, todas las cosas, incluidos esos ángeles, de los que temporalmente fue hecho menor durante su vida humana, le están sujetas eternamente. Su gloria actual, ganada a través de la obediencia y el sufrimiento, se presenta como superior incluso a la gloria original de Adán o a la de los propios ángeles. Vale, ahora veo el arco completo. El descenso voluntario, el sufrimiento como camino obediente y la exaltación a una gloria todavía mayor. Es una narrativa potentísima concentrada en muy pocas palabras. Entonces, aterrizando todo esto, ¿cuál es la relevancia práctica? ¿Qué implicaciones tiene pararse a reflexionar sobre Hebreos 2:9 hoy en día? Pues mira, las fuentes que hemos consultado apuntan a un doble impacto principal, muy práctico. Primero, nos pone cara a cara con lo que consideran el inmenso valor del sacrificio de Cristo y la profundidad del amor y la gracia de Dios. Entender que la muerte de Jesús no fue un fracaso, sino el medio elegido por Dios para la redención, pues debería provocar una respuesta de profunda gratitud y adoración. Ayuda a calibrar el coste de la salvación, ¿no? Desde la perspectiva divina. Es un llamado a no dar por sentada esa gracia. Entiendo. Valorar lo que costó. ¿Y el segundo impacto? El segundo es que Jesús se presenta aquí como nuestro modelo y pionero.
Él, que es nuestro sumo sacerdote y líder, no eligió un camino fácil. No evitó el sufrimiento cuando éste formaba parte de cumplir la voluntad del Padre. Y esto ofrece una perspectiva radicalmente diferente para afrontar nuestras propias pruebas, dificultades, sufrimientos. Claro. No es que haya que buscar el dolor, para nada. Pero cuando llega como parte de vivir fielmente, saber que el líder ya pasó por ahí y que ese no es el final del camino, sino que conduce a la gloria final con él, pues eso se convierte en una fuente potentísima de esperanza y de aliento. O sea que no estamos solos en las dificultades y que el sufrimiento no tiene la última palabra. Exactamente. En esencia, Hebreos 2:9 es una invitación a la esperanza. Una esperanza activa y enfocada. Viene a decir: miren, en este mundo donde aún no ven que todo esté sometido al ideal de Dios, donde hay caos y dolor, hay alguien a quien sí pueden ver claramente, a Jesús. Ese mismo que fue humillado y sufrió por nosotros, ahora mismo está reinando, coronado de gloria. Fijar la mirada en Él, en toda su trayectoria, es encontrar, según este texto, la fuente de nuestra vida espiritual, la fortaleza para perseverar en la fe y la seguridad de un futuro eterno. Es como un ancla en medio de la tormenta. Es una síntesis potente, la verdad. Hemos visto cómo este único versículo nos lleva de la mano por todo el viaje de Jesús, su decisión de hacerse un poco menor que los ángeles, esa humillación radical de la encarnación. Luego el propósito redentor detrás de su sufrimiento y muerte voluntaria, que no fue un accidente, sino un acto de obediencia y amor. Ajá. Y finalmente su exaltación a un estado de gloria y honor como consecuencia directa de ese camino. El trono se alcanzó pasando por la cruz. Sí, el camino hacia la exaltación pasó por el valle de la humillación y la muerte. Y quizá, para seguir dándole vueltas, podríamos detenernos en un detalle. El texto subraya que Jesús fue hecho un poco menor que los ángeles, de forma temporal, y con un propósito redentor muy específico, que culminó en una gloria superior, no simplemente en volver a su estado anterior. ¿Cierto? Ese matiz es importante. Pues si tomamos ese patrón, descenso temporal para una misión que lleva a una gloria mayor, ¿cómo podría influir eso en nuestra manera de ver las propias dificultades? Los momentos en que nos sentimos disminuidos, las tareas humildes, los sufrimientos que podamos pasar. Podrían dejar de verse solo como fracasos, pérdidas o callejones sin salida y empezar a considerarse como pasos, quizás necesarios, aunque duelan, en un camino hacia un bien o un propósito más grande que aún no vemos del todo. ¿Qué valor podría tener la humillación voluntaria o la aceptación del sufrimiento inevitable? No como un fin en sí mismo, claro, sino como parte de ser fiel a una vocación o una meta trascendente. ¿Qué papel juega en formar nuestro carácter y, en última instancia, en nuestro destino? Es una pregunta profunda, creo, que este versículo parece dejar flotando. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.